Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando o nos estén observando. El día de hoy venimos con ya el quinto episodio de Meros Patos, entonces vamos avanzando, estamos tocando unos temas súper interesantes. Ya hemos hablado de liderazgo, de emprendimiento, de medicina, de diferentes situaciones que le van pasando a las personas en el día a día y se han recibido unos comentarios muy interesantes porque las personas se han estado sintiendo conectadas con el mensaje y eso es lo que más importa, porque aquí el objetivo es traer a seres humanos que tienen unos mensajes muy bonitos por transmitir. Hoy vamos a hablar con Carolina. A Carolina la conocí en el grupo de mentoría de marca personal y habla un tema súper interesante. De hecho, las primeras veces que escuché el tema, yo dije, "Ay, qué bacano, a mí también me gustaría hablar de eso, porque siento que he estado conectado en algunas ocasiones, pero por responsabilidad y porque no he ahondado tanto en eso, me fui por otro camino. Sin embargo, los temas de terapias ancestrales, que vienen a ser pues con algunos enteógenos y con terapias con personas, con guías espirituales, y también hay terapias psicológicas en este sentido, vienen a tocar un tema muy importante y muy interesante en esta sociedad actual, donde tenemos una presión, una ansiedad, un estrés, muchas situaciones que nos sacan constantemente como de nuestro estado natural. Y estas terapias siento que nos ayudan mucho a reconectar con nosotros mismos, a botar mucho toda esa carga de una industrialización excesiva y conectarnos mucho con nuestro ser y con las personas que nos rodean. Entonces, Caro, para mí es un placer tenerte aquí. ¿Qué nota este podcast? Y por favor nos dices quién eres, cómo llegaste a estos temas. Hola Alejo, ¿cómo estás? Me alegra mucho estar acá, de verdad, gracias por invitarme. Bueno, pues yo soy Carolina, mi nombre es Carolina Duarte. Estudié contaduría, pero no soy contadora porque no me identifico con eso para nada. No me gustó, la verdad. Estudié eso solamente como por estudiar algo, ¿cierto? Como por ser alguien en la vida, qué es lo que te dicen que tienen que hacer. Llegué a este tema porque yo siempre he sido como muy curiosa por entender la relación que tenemos con Dios. Yo siempre tuve un acercamiento a todas las religiones. Mi familia, por parte de mi mamá, es muy cristiana y por parte de mi papá es muy católica. Entonces yo me debatía entre todo eso porque todo era pecado. Yo nunca estaba como merecedora del amor de Dios porque entonces era, si tomabas era pecado, si tenías sexo era pecado, todo era pecado. Y yo decía, ¿cómo es posible que un ser humano esté tan lejos de Dios cuando Él nos creó, cierto? Entonces, como que me peleé con las religiones y siempre estuve en búsqueda como de encontrarlo a Él por medio de otras cosas y me encontré con que la espiritualidad no tiene que ver nada con la religión, porque la espiritualidad eres tú y yo soy Dios y tú eres Dios y Dios está en todas partes. Y fue fuerte porque me tuve que enfrentar, mi mamá es súper cristiana y ahora puedo hablar con toda la tranquilidad con ella de estos temas. Ya me dice, es que lo que tú me hablas es lo mismo que yo hablo, pero ella lo habla muy religiosamente y yo se lo hablo de otra manera. Es bonito, pero entiendes que todos estamos en el mismo camino y que todos buscamos lo mismo en diferentes momentos o en diferentes cosas. Pero pues eso es básicamente la espiritualidad y ahí entran todas las terapias ancestrales, las terapias alternativas, las terapias de energía, y por eso me apasiona hablar de eso y me encanta como coleccionar experiencias a raíz de eso. Yo tuve una noche oscura del alma hace muchísimos años porque perdí a mi papá, en ese entonces no sabía que eso era ese nombre, y luego hace 6 años también tuve otra que fue con mi ex esposo, a raíz de una infidelidad, y me di cuenta que yo estaba viviendo una vida que me había inventado, como por otros. O sea, quería vivir siempre para otros, para que me vieran, entonces tenía que ser profesional para que me vieran, tenía que tener un negocio exitoso para que me vieran, tenía que ser la mamá perfecta para que me vieran, pero yo no estaba dentro de mí. Y cuando tú encuentras algún camino de una terapia alternativa, realmente la haces tuya, te das cuenta que todo está adentro de ti, y pues básicamente es eso lo que yo quiero transmitir por medio de todo este
caminar y lo que voy encontrando, pues me gusta compartirlo para que la gente entienda que todo, o sea, que básicamente la plenitud la encuentras tú adentro y ya está. ¿Cómo llega una contadora? ¿Alguna vez llegaste a ejercer la contabilidad? Sí, yo ejercí 3 años, Alejo, pero terrible. ¿Cómo llega una contadora en esta búsqueda espiritual a separarse tanto como de esa profesión? Porque esto sí es un salto transversal gigante, pasar de números, de impuestos, de un montón de situaciones en las compañías a conectar con el espíritu, algo, o sea, de lo material a lo espiritual, un cambio radical. ¿Cómo es ese O sea, proceso? Alejo, yo siempre fui como muy hippie, entonces a mí me encantaba el teatro y me encantaba ayudar a la gente en el colegio, entonces el que tenía problemas de drogadicción yo me iba y me creía la salvadora, pero mi mamá siempre me decía es que los actores se mueren de hambre, bueno, entonces quiero estudiar psicología, no, 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 pero es que los psicólogos tampoco, porque en ese entonces pues no era el boom de ahora que tiene un psicólogo, bueno, y siempre, como mi mamá trabajó mucho, trabajó toda la vida para el Estado y me decía que yo tenía que trabajar pues conseguir un trabajo en una empresa, ¿cierto? Eso era lo que a mí me metieron en la cabeza. Entonces, tengo un tío que es un contador muy, muy, muy conocido en Medellín, en una empresa muy grande, en Casablanca, y yo dije, yo quiero ser como él, ¿cierto? Entonces me iba muy bien, yo soy muy nerda y entonces me iba muy bien en los números, entonces yo qué voy a hacer, lo que hace mi tío, y él tiene una empresa familiar y yo dije, yo me gradúo, me voy a trabajar con él, pues me va bien, entonces ahí voy, ya tengo la vida pues como resuelta. Pero una vez empiezo a estudiar contaduría, pues a mí me iba muy bien, pero yo sentía que no era lo mío, pero sin embargo tenía que tener como algo, ¿cierto? Porque a ti siempre te preguntan, ¿y quién eres? No, pues no soy nadie, pero que tú tengas algo te da un respaldo, pues, ante la sociedad. Y Ok. bueno, trabajé, pero no me hacía feliz, pues, porque es que estar en un computador mucho tiempo, sin hablar con nadie, yo soy súper hablantinosa, me encanta compartir con la gente, pues eso era un trauma de verdad. Trabajé en 2 empresas diferentes, luego trabajé para mi tío en la empresa familiar y yo dije, no más, ya quedé embarazada y yo definitivamente me entregué pues como a mi hijo, luego ejercí en una empresa familiar que tuvimos con mi ex esposo y dije, no, esto no es, o sea, siempre quería buscar lo que había dentro, pero no es muy lejano, Alejo, porque el cuerpo, la mente y el espíritu están juntos. Ok. Entonces, tú dices, es que un contador público que puede, sí, claro, uno está en la mente, en los números, en siempre dar resultados, y eso es lo que pasa, que nos alejamos tanto de nosotros, es que yo siento que todos los seres humanos deberíamos de estar conectados, esas 3 cosas deben de estar conectadas. Para tú ser espiritual también tienes que ser mental porque lo tienes que Total. entender. Y el cuerpo, Sí. pues obviamente somos cuerpos, ¿cierto? Entonces eso es como que está conectado y ya me entregué como que esta es mi misión en la vida, ¿qué quieres hacer? Yo quiero caminar, conocer, caminar y poder acompañar de pronto procesos a la gente que está pasándola mal. Eso es básicamente a lo que yo vine a este mundo y me entregué a eso ya. Sí, eso que dices es muy cierto. Uno no puede despegar de ese mundo espiritual del mundo material. Tiene que encontrar un equilibrio muy bueno porque tenemos una realidad que tenemos que entender, que tenemos que aceptar, pero también trabajar nuestro ser interior y nuestra conexión con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Entonces esa simbiosis tiene que ser muy fuerte y no tan material, pero tampoco tan espiritual que nos olvidemos de que estamos en un mundo físico que exige de nuestros comportamientos con nosotros y con los demás. Eso es completamente cierto. Me parece muy particular porque el episodio anterior era también con otro contador que también decía que se consideraba hippie, que tenía una ideología de vida diferente y mira, los dos están cogiendo ¿Sabes, caminos Aleo? Lo que interesantes. pasa es que pienso que primero esa carrera, bueno, todas las carreras que son así son muy tesas porque es que tú te tienes que olvidar mucho, o sea, es mucho tiempo cuando tú estás, por ejemplo, en el tiempo donde presentas todos estos estados financieros, eso te absorbe realmente y tú te vas olvidando de la vida que tienes. Entonces yo creo que llega un punto en que eso deja de ser sostenible a menos de que tú de verdad seas eso, ¿cierto? Entonces es muy teso porque uno se cansa de esa vida tan fuerte. Y lo que tú dices es muy bonito porque es un equilibrio. Cuando uno es muy hippie, uno se le olvida que el dinero, o uno tiene una pelea como con la plata, uno dice, no, es que la plata no es importante, claro que sí, obvio es importante, muy importante. Y lo mismo el cuerpo, entonces, no, es que esta es la hippie que no se baña, que no le importa cómo se ve, no, tampoco, es que este es el cuerpo que me dieron para transitar este mundo, pues tampoco puedo andar por la vida ahí como
como que no me importa, ¿cierto? Es un equilibrio, lo que tú dices es un equilibrio y yo creo que cuando tú encuentras cómo hacerlo, si yo hubiese sabido lo que sé ahora de la espiritualidad, yo creo que hubiera sido una muy buena contadora porque tendría un equilibrio, pues no lo sabía en ese momento. A mí me encantan los números, yo soy apasionada por llevar cuentas al que sea. Venga, yo le hago un cuadro Excel y yo le organizo y a mí no me importa, pero ya tengo un equilibrio, o sea, ya esa no es mi Ok. razón de vivir. Entonces, eso es lo más importante y bonito de esto. O sea, cuando empiezas con en esa búsqueda de religión en religión, de encontrar como tu sentido, es como una pérdida de identidad, por así decirlo, una pérdida de identidad espiritual, porque había como mucho mundo y poca conexión, por así decirlo. Si antes hubieras tenido como estas herramientas con las que cuentas hoy, hubieras de pronto sido un poco más feliz en este proceso de contadora. Sin embargo, eso es Sí, también lo bonito del camino, que, que no era el momento y que es este momento donde te va llevando a hacer realmente con lo que te sientes más identificada y con este mensaje que me parece tan poderoso para transmitir. Caro, ¿qué son las terapias ancestrales? Alejo, terapias ancestrales es un ámbito muy grande, ¿cierto? Porque incluye todo lo que tenga que ver de nuestros ancestros, todo lo que tenga Okay. que ver de atrás. Yo creo que todo lo que nosotros practicamos, todas las terapias vienen de atrás, ¿cierto? Y las estamos trayendo otra vez, entonces estamos trayendo el yoga, que es de millones de años, que ahora está tan de moda, estamos trayendo el Reiki, que es hace muchísimo tiempo, que es como con la energía de tu cuerpo. Las constelaciones familiares solamente llevan más o menos entre 40 y 50 años, pero yo no la consideraría ancestral porque no lleva tanto tiempo, pero sí es del pasado. Entonces estamos trayendo ahora un montón de cosas de las tribus, de culturas del pasado las estamos trayendo ahora precisamente por lo que estamos hablando, porque nos estamos industrializando, nos estamos enfocando en el tener, como en el solamente en lo material y nos estamos olvidando. Entonces, eso es lo que viene ahora, esa revolución como de la espiritualidad y por eso estamos trayendo las medicinas, plantas de poder, estamos trayendo toda la energía y en realidad uno se pone a estudiar y todo es lo mismo, y viene antes no existían las religiones, existía la espiritualidad. Luego fue que vino la Biblia y todo este tema de las religiones, y ahora se transformó, pero por eso es que se llaman terapias ancestrales, porque vienen pues como muchísimo de atrás. De hecho, este tema es muy interesante y ya vamos a ahondar un poco más en estas terapias, pero lo que dices es muy cierto porque históricamente, de hecho, las mismas religiones en parte eran un reconocimiento a nuestros antepasados. Se Ujú. considera que de los primeros momentos de la civilización es cuando hacemos rituales de enterramiento, pues para enterrar a nuestros antepasados, recordarlos, y ahí se empieza a generar una espiritualidad con esa presencia que nos dejaron y que podíamos recordar de ellos. De hecho, antes pues, de que el cristianismo se hiciera tan grande y cuando uno estudia la religión en Roma, es muy bonito precisamente por lo que dices, para ellos eran sus ancestros y tenían en su casa el altar para sus ancestros y tenían unos rituales que siempre hacían con sus ancestros. Por ejemplo, ahora lejos estoy eh, leyendo un libro que se llama Anatomía del Espíritu y en este libro vemos cómo ella compara, por ejemplo, ella es judía, entonces compara la religión judía con el cristianismo y con la energía del cuerpo, con los chakras, y dice todo es lo mismo. Cuando en los antepasados, las culturas antepasadas, por ejemplo, digamos, los indígenas, nacía un bebé, la placenta se abría y se Mm. enterraba, ¿cierto? Y cuando el niño tenía un problema, cuando ya se estaba haciendo grande, él iba allá a donde se había enterrado esa placenta para pedirle ayuda y para que esta placenta te ayudara. Es lo mismo que hace el bautizo, pero tú le Okay. preguntas a una persona, un católico, ¿y qué es el bautizo? O sea, tú vas a donde el cura y te echa una cosa ahí y los papás ni saben. Tú tienes, yo tengo, por ejemplo, yo tengo mis padrinos y yo jamás pregunté, ¿y para qué es un padrino? De hecho, yo nunca en mi vida les he pedido alguna ayuda o nada. Entonces es muy triste que nosotros tengamos eso hasta en nuestro catolicismo, que muchos crecimos en eso y no sabemos de nada. Y eso viene de las culturas antepasadas. Todos esos rituales que hacían antes
tienen que ver con el bautizo, la confirmación, el matrimonio, todo eso tiene que ver junto con los rituales, todos son los rituales de los antepasados. Sí, es que siento que estamos en un momento donde las religiones más grandes han perdido mucho ese sentido espiritual y se han convertido, o cada vez se vuelven más en una estructura de poder. Si bien Ujú. siempre han sido estructuras de poder para regular la sociedad en unos temas éticos y morales, cada vez se nota más porque, no sé, tuve la experiencia en Europa de estar, por ejemplo, en el Vaticano, de estar en Santiago de Compostela, y siento que se disfrutaba más el camino en otros centros espirituales que allá. Allá es un lugar lleno de poder, muy hermoso, muy espectacular, pero uno no sentía ese acercamiento con la espiritualidad. Simplemente veía la figura de poder con lo que había podido crear, pero se siente uno muy desconectado. Y siento que para tu generación y nuestras generaciones, es más complicado ver en la religión un acercamiento con quienes somos nosotros mismos y con nuestros ancestros, porque precisamente estamos repitiendo un montón de cosas sin hay veces ponernos a pensar por qué me confirmo. O sea, yo sí creo que estoy plenamente en fe con la religión o lo hago porque es tradición hacerlo sin reprocharme qué estoy confirmando, qué fe estoy confirmando. Eso me parece muy bonito y muy poderoso porque con esto de las terapias ancestrales es entender cuál es mi proceso y cómo me sirve mejor a mí conectarme con esa espiritualidad, sin necesariamente tener que desconectarme de la religión, porque uno puede mantener sus religiosos, sus dioses, pero es aprender a conectarse más con uno mismo y entender ese proceso. Mira que yo ayer estaba escuchando un padre, no recuerdo el apellido, sé que es un nombre, no, tampoco me acuerdo el nombre, pero luego te lo escribo para que se lo comentes a tu gente. Pero él decía, él toma yagé, y él decía que la primera vez que él tomó yagé, la persona el taita que le estaba brindando el yagé sabía que él era padre y le decía, padre, qué triste que ustedes tengan la medicina en su iglesia y no la utilicen. Y él le preguntaba por qué. Le decía, cuando usted hace la Eucaristía y usted entrega la cosita esta, no sé cómo se llama porque La yo no soy hostia. católica, esta hostia, eso es medicina. Si sus creyentes supieran lo poderoso que es eso, usted no tendría que estar aquí tomando yagé. Uy, O sea, total. es que es súper fuerte lo que tú puedes aprender con la religión, pero desafortunadamente lo que tú dices, ¿por qué lo hacemos? Porque así nos enseñaron. Yo, ¿por qué me confirmo? Porque mi mamá y mi papá me dicen que me... Es más, yo me confirmé porque me tenía que casar, pero yo no me confirmé porque yo quería confirmarme. Tú vas a un colegio y metes a tu hijo a un colegio católico y te piden que tiene que estar bautizado. ¿Por qué? O sea, si no es mi convicción, tiene que estar bautizado porque así es. Entonces es muy fuerte eso de las creencias y yo creo que por eso ahora los jóvenes estamos buscando en otra parte todas esas respuestas. Total, es que eso que dices es cierto. La transmutación del cuerpo de Cristo en la hostia es es uno de los eventos más poderosos en la Eucaristía, pues, y en la religión católica. Y mucha gente va a comulgar sin saber el poder de lo que está haciendo. Simplemente como irse a meter un Ujú. pedazo de pan en la boca. Y es muy fuerte. De hecho, en Rumanía, es que estos temas que aquí tocas son muy interesantes y es porque en Rumanía tuve la experiencia de cuando una persona fallece, ellos tienen un Sí, ritual y es que hay un pan y toda la gente lo que hace es que rodea el pan, o sea, los familiares tocan el pan y sí. todos los que están atrás en la iglesia ponen la mano en el hombro del siguiente. Entonces se hace como una cadena y es como un momento de oración y todos hacen así en el hombro de la persona siguiente y es como toda la comunidad le da apoyo a la persona que acaba de fallecer, pues al familiar de la persona que acaba de fallecer. Me parece un ritual tan bonito, o sea, porque ese tipo de costumbres y de unión entre personas es realmente de lo que se tratan estos temas, de espiritualidad, de religión, de conectar con nosotros mismos y de conectar con los otros. Perdón, Errores, perdón que problemas con toque las me... cámaras. Sí, esta cosa se me dolió, ya, ya, ya. Sí, tienes toda la razón, Alejo. Aquí, pues, por ejemplo, en Estados Unidos tú ves un montón de culturas y uno dice qué montón de rituales tienen y tan bonitos, que a pesar que nosotros hayamos perdido todas esas cosas, o sea, es increíble cómo tú te puedes conectar por medio de los rituales de verdad con el interior, lo que estamos hablando. Nosotros estamos muy desconectados con eso y siempre creemos que Dios está afuera, que hay que buscarlo en otra parte, que siempre tienes que congregarte en otra parte para encontrar a Dios cuando Dios está, o sea, está dentro de ti. Eso creo que es de lo más importante que vamos a tocar hoy es
Dios está en uno. Yo siempre tuve un problema con la palabra Dios porque veo como nos enseñan culturalmente que Dios es como si fuera una persona gigante que gobierna el mundo y esa personificación de Dios teológicamente siento que es muy poderosa, muy fuerte, pero también muy dañina porque Dios no es nosotros no somos una personificación de Dios. Dios está en todo, ya como lo queramos llamar, espiritualidad, energía, conexión, el Brahma, como lo llaman los hinduistas. Eh, Dios está en todo, en cada uno de nosotros, pero nosotros somos una proyección de Dios. Y cuando Ujú. empecé a entender eso, como que me reconcilié con la espiritualidad y conmigo mismo. Siento que estar alejado de la espiritualidad, uno se hace un daño muy grande. Y esa negación constante de Dios, más allá de agnóstico, ateo, de un montón pues, de posiciones, esa negación constante de Dios es una negación a nosotros mismos como seres espirituales y como seres que nos conectamos con el otro. No, no solo porque alguien gigante nos esté mirando y observando y rija nuestros caminos, tenemos que comportarnos bien, sino porque le queremos hacer bien al otro. Es muy triste con este tema y uno ve muchas personas que van a la iglesia, van todos los días, pero son los que más critican, los que más alegan, los que más insultan, los que más tratan mal. Y, y entonces uno dice, ¿qué están encontrando en ese lugar? O sea, en ese lugar sí están encontrando paz, sí se están encontrando ellos mismos, o solo lo están haciendo por cumplir con esto que decimos, algo que se le ha impuesto y simplemente lo replica. Es lo que te cuento, Alejo, esa era mi pelea con las religiones, porque entonces, mira, mi mamá, como te cuento, en mi familia son muy cristianos, entonces, por ejemplo, yo salía a rumbear, normal, yo crecí en Medellín y pues en Medellín la rumba es pesada, entonces, claro, yo soy una pecadora porque me emborraché. Entonces yo tenía un novio, yo qué sé, 18 años, yo soy una pecadora porque estoy fornicando, porque yo no tengo un esposo. Entonces mi abuelita, yo iba a la casa de mi abuelita, usted no puede comer en la mesa porque usted fornica. O sea, es una cosa súper tesa y yo me sentía lejos de Dios, yo no me sentía cerca de Dios, yo no era digna de Dios. Y me iba a la casa de mi papá y mi abuela estaba rezando el rosario todo el día, pero tú te ponías a hablar con ella y ella hablaba de mi abuelo, ese desgraciado, lo que me hizo, y yo decía, pero entonces, ¿dónde está Dios? Yo no soy digna de Dios cuando yo ayudo a la gente, soy buena, me considero buena hija, buena persona, buen ser humano, pero esta gente pela rodilla en la iglesia, y ellos son buenos y yo soy la mala, o sea, ¿dónde está Dios? Entonces yo sentía, Dios está fuera de mí. Y eso es lo que pasa, que nos hacen creer que estamos separados. Y cuando se crea la separación es donde tú te empiezas a confundir y por eso la gente dice, es que Dios no existe, porque Dios me daña, porque Dios hace esto para mí, porque yo soy pobre, porque yo soy, ¿sí me entiendes? Una cantidad de cosas donde supuestamente Dios te castiga por algo que estás haciendo. Y cuando tú lo empiezas a ver desde la espiritualidad, cuando tú empiezas a entender lo que tú dices, Dios es un animal, Dios son las plantas, Dios es nosotros, las células, es que Dios es, tú empiezas a entenderlo desde la manera más sencilla y ahí tú no te vas afuera, sino que estás adentro y tú dices, en realidad, yo, por ejemplo, nunca hablo de Dios, para mí es la fuente, porque esa palabra yo no me he reconciliado con esa palabra. A mí me dicen, Dios, y yo ya me imagino que me tengo que ir a pelar la rodilla a la iglesia, o sea, me parece súper teso. Sí, esa palabra tiene un significado y un poder negativo muy grande para muchas personas. Como para Para unos mí. es una fuente de reconciliación, para otros. Y para mí sigue siendo conflictiva. Todavía no me he reconciliado completamente, pero ya no me cuesta tanto decirlo pero sigue siendo una palabra muy fuerte. Además de que mentalmente la pienso con una D mayúscula ahí súper Ah, marcada. no, mi mamá, por ejemplo, yo le decía, mami, es que Diosito, no le puedes decir Diosito porque Dios es grande con D mayúscula. Yo decía, o sea, es increíble. Como, por ejemplo, estas personas que se inmolan en esta religión, ellos creen que están haciendo bien y ellos lo hacen porque ellos creen en su Dios y ellos creen que ellos le están haciendo bien. O sea, ellos no, para ellos, yo siento que esa gente no, al infierno, como lo llaman, o sea, esa gente no cree que está haciendo algo malo, ellos están haciendo algo bueno para su pueblo, para salvación de su pueblo. Entonces también es lo que tú creas. Yo, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, yo le explicaba a mi hijo, que es un niño chiquito, yo le decía, papi, no puedes creer en eso porque aquí hay muchas religiones y te vas a dar cuenta que acá hay demasiados, por ejemplo, judíos y los judíos creen en otras cosas muy diferentes. Aquí hay gente de Haití y ellos creen en muchas cosas diferentes a nosotros. Entonces a mí me parece súper bonito poder entender de ese lado. Es que Dios es el mismo.
pero lo llamamos diferente, llámese vaca, perro, cosa, lo que sea, pero cuando lo tienes adentro, llámese como sea, y cuando tú tienes esa creencia en que es amor, para mí, mi palabra favorita es amor, porque es que Dios es amor, cuando tú tienes amor en tu corazón, y es punto, es que es básico, es sencillo, Claro. solo que le queremos enredar todo con palabras y con creencias que en realidad no tienen sentido. Siento que hay una cosa también bonita y es, de alguna manera nos victimizamos cuando ponemos todo en Dios y no asumimos la responsabilidad de nuestra realidad. Es decir, Total. Dios tiene que hacer esto y esto y esto, pero eso no es un guía, es una conexión, pero Él no es el responsable de mi camino, sino que yo soy el responsable de mi camino. Eso es Total. muy poderoso. Claro, hay un tema que vamos a tocar y es el Reiki. Y Ujú. por eso que dices, porque también siento que es una reconciliación, un proceso de sanación. El Reiki siento que es una terapia muy poderosa por este manejo de energías, de la fuente vital, de sanarse uno mismo, pero tener la capacidad de sanar al otro. ¿Qué es el Reiki? El Reiki es una terapia, básicamente, que trabaja con los puntos energéticos del cuerpo, que son los chakras, entonces maneja las 7 energías. Simplemente, ¿qué hace el Reiki? Se conecta con cada uno de estos 7 puntos y los equilibra. Entonces, el terapeuta, por medio de la energía de su cuerpo y de hacer pues una meditación anterior, te equilibra los chakras. Ahora, para mí, no es el terapeuta el que tiene esa energía, eres tú. Si yo voy y me siento allá, pues mientras yo estoy en la terapia y estoy pensando en, no sé, en comida, en otra cosa, eso no me va a hacer ningún efecto. Eres tú el que tiene el poder de hacer eso. Ahora, por eso tú te conectas, puede ser hasta distancia. Yo, por ejemplo, a mí me hacen Reiki a distancia y para mí es muy poderoso. ¿Por qué? Porque yo le pongo toda la intención del mundo y me conecto con mi chakra raíz, con mi segundo chakra, tercero. Y tú le pones esa intención y es muy poderoso. Ahora, es real que tú tienes la energía en tu cuerpo y tú la manejas y tú le das el poder. Entonces, ahí es cuando se hace poderoso todo esto y por eso ahora es tan de moda y tan fascinante este tema, porque eres tú el que le da el poder. Eso que dices, ¿cómo planteárselo a una persona que no cree en la energía, que está completamente desapegada? ¿Cómo hacerlo ver? No obligarlo, pues obviamente a la fuerza, pero cómo hacerlo sentir que esa energía está y que la tiene y que es poderoso. Mira, yo soy súper escéptica, entonces por eso a mí me apasiona esto, porque de verdad me conecté. Yo lo hago de 2 maneras. Uno es que con el péndulo, tú conoces el péndulo, Sí, cuando tú haces una prueba con el péndulo en el cuerpo y tú permites que esa persona haga la prueba y cómo se mueve el péndulo solito con acercarse a tu cuerpo, tú sientes la energía. En tus manos tú sientes la energía. Esa es una manera. Y segundo, sencillamente con decirte que eh, si tú le pones, por ejemplo, dicen, lo que tú piensas es un pensamiento, es una emoción, luego se vuelve un pensamiento y eso se crea, ¿cierto? Asimismo, como tú creas una idea, tú creas una energía. Es ok. decir, cuando yo estoy contigo, yo puedo sentir una energía. Alejo me cae muy bien y yo siento la energía de hablar con Alejo. Si a ti te cae muy mal una persona, tú tienes una energía de no querer. Y si se te metes en la cabeza, inmediatamente tú sientes como esa barrera de no querer a esa persona. Si tú lo cambias en tu cerebro y dices, o esa persona hizo algo para que tú cambiaras, la energía cambia. O sea, pero tú no te das cuenta de eso porque tú nunca le prestas atención a eso. Pero presta la atención con cualquiera, con un animal, con una persona, con lo que sea, y tú sientes la energía de la persona. Ahora, para una persona que no lo entienda y no lo crea, yo siempre digo, no me crea, hágalo y practíquelo con alguien y se lo aseguro que usted lo va a entender, porque es que somos solamente energía. Hay gente que tú dices, ¿por qué me acerco a esta persona y tan maluco? ¿Por qué llego a este lugar y esto no quiero estar aquí? Como que Pero está tienes la... cargado, maluco, pesado. Que siente, no Bueno, pasa alguien por detrás y hasta escalofríos da. pero por ejemplo, tú Alejo lo tienes de pronto muy desarrollado, pero yo digo, por ejemplo, tú llegas a una casa y tú dices, ay, qué aburrición estar acá, esta gente tan maluca. Eso Ok. es energía. La gente no lo percibe, tú lo percibes y tú dices, uy, está pesado, o este ambiente, el aura, no sé qué, ya uno que tiene otros términos lo puede decir. Pero una persona cuando ella dice, me siento aburrido aquí,
Eso es energía. Ok. Sin nadie estar hablando mal de nadie o nada, tú sientes eso. Pero con el péndulo, por ejemplo, para que la gente lo entienda, cuando tú usas el péndulo y lo pones a esa persona que no entiende y lo pones en tu cuerpo y ves cómo el péndulo se mueve y que tú no tienes que mover tu mano, sino que solo el péndulo se mueve, tú dices, pues pucha, somos energía. ¿Sabes qué me acuerdas con lo del péndulo? Mi abuela, no sé si tu abuela, tenía lo de para saber si iba a ser hijo o hija y cuántos hijos ibas a tener. El Y cosito, con la aguja, que llegué y la soltaba y hacía así. ¿Y cómo es que mi abuela siempre le acertaba a eso? Pues siempre que lo ha hecho, mis primos salieron gemelos, hombre y hombre, y no iba a tener más. Y siempre, con mi mamá salió pero que solo iba a tener un hijo. sabes, Pues, Alejo, porque ellas se conectan con la intuición y ellas creen en ellas, pues porque eso se hace mucho. Ah, es que esta señora de allí, entonces todo el mundo empieza a creer y ellas mismas empiezan a creer, todos lo tenemos. Todos tenemos intuición y todos tenemos esos canales. ¿Qué pasa? Que no los abrimos. Entonces, yo, ¿qué voy a saber eso? Yo no. Pero si tú lo empiezas a hacer y tú empiezas a confiar en ti y empiezas a saber que eso es real, todos lo tenemos. ¿cómo es una terapia de Reiki? ¿Y en qué consiste a grosso modo una terapia A, de gro- Reiki? a grosso modo es que tú llegas al lugar donde estés, haces una meditación, obviamente tú, para el Reiki no se ofrece, el Reiki se pide. O sea, yo no te puedo decir a ti, ay Alejo, yo quiero hacerte Reiki porque te veo muy mal, no. Tú sabes que yo hago Reiki y tú vienes y me dices, Carolina, yo necesito Reiki, ¿cierto? Porque eso no lo puedo ofrecer porque es una energía. Ahora, simplemente es una meditación, tú te acuestas y la persona empieza a meditar y te empieza como a conectar con cada uno de los 7 chakras y te empieza a hablar. Hay maneras diferentes, por ejemplo, te puede contar de qué color es cada chakra y te lleva como una visualización para que tú empieces a relajarte, empieces a conectarte con tu cuerpo, con cada uno de los puntos energéticos. Entonces esta energía se va moviendo por medio de tu visualización y luego terminas como alineándote los chakras. Eso no se ve, obviamente yo no me voy a levantar y ya estoy levitando, no, eso es con el tiempo que te empiezas a ver que, ay, sí, de verdad me mejoró el dolor de cabeza o de verdad me siento más tranquilo, de verdad le puedo dar, ya no me preocupo tanto por tal problema, sino que ahora le quiero dar una solución, ¿me entiendes? Como que te da un poquito más de suavidad a tu vida, de pronto llamémoslo así como en palabras más del común, no es una terapia que tú digas, me levanté y ya estoy bien de todo, ¿no? Pero sirve para todo, sirve para el cuerpo, sirve para la mente, sirve para el espíritu, porque lo que te digo, se conecta con los puntos energéticos de tu cuerpo y básicamente te alinea toda esta energía que tienes en tu cuerpo. Es que eso me parece muy bonito del Reiki, esa capacidad de sanación que tiene. Porque sí, cuando la persona lo pide, y he tenido varias experiencias, uno ve cómo sana a esa persona. O sea, no totalmente, porque es un proceso, pero eso uno sí le nota la mejoría en algún dolor y en algunas situaciones. Hay algo interesante del Reiki, pues no sé cómo lo hayas estudiado tú. En algún momento a mí me dijeron que el Reiki se heredaba de generación en generación, pues entre antepasados, y es como una energía vital eh, que se iba heredando, pero también se puede aprender, o sea, que no obligatoriamente era heredado, sino aprendido. Y que muchos tenían, y como tú lo dices, todos tienen el poder, pero uno lo Ujú. tiene más fuerte, o sea, como esa energía y esa trascendencia que ha tenido por este paso en la vida, uno lo tiene mucho más fuerte, solo que no lo han desarrollado. Y que algunos tienen esa capacidad de curar sin estar tan conectados en el Reiki, solo que es muy irresponsable porque uno queda cargado de la energía del otro, de la cual no es capaz de deshacerse si no estudia para hacerlo, porque todas esas terapias necesitan mucha responsabilidad y es un tema que tocaremos ahora, más adelante. Pero, pero es eso, en algún momento a mí me dijeron que yo tenía la capacidad de hacer Reiki, solo que no me interesé mucho en ese proceso, pero sí tuve conexiones muy fuertes con personas donde sentí que sin quererlo me cargué de sus dolores. Y tanto así como con una empatía o aprendí un término diferente en ese tiempo, que era empatía, pero no empatía de entender al otro, sino empatía de sentir el dolor del otro, sin que yo estuviera cerca de esa persona. Y era muy difícil porque iba caminando y me empezaba a doler la espalda y yo, pero es que no he hecho nada. Y claro, hablaba con esa persona y me decía, sí, tengo un dolor aquí en la espalda desde hace rato. Y uno como, esto es muy pesado. O sea, esa conexión energética me pareció muy pesada y muy delicada. Y para personas como tú que lo practican, es un tema de responsabilidad muy grande con uno mismo hacer este tipo de terapias. ¿Cómo manejas eso? Alejo,
me hiciste dos preguntas. Uno es, cualquier persona puede hacerlo y lo que tú dices, puede que cuando uno abre su canal, eh, cualquiera puede hacerlo. Eso no es hereditario ni que entonces eso se pasó de me imagino que sí, pero ahora tú puedes estudiar Reiki y es solamente conectarte con la energía. Eso sí, tienes que tener un canal abierto para la energía. Se carga mucho, tienes que estarte limpiando obviamente tú y tienes que hacerte tú para limpiarte, para conectarte, para equilibrarte, sobre todo por lo que tú dices, porque tú vas absorbiendo la energía y la energía tú muchas veces no la sientes ya, sino que entonces con el pasar de los días tú vas sintiendo toda esa carga energética y te sientes cansado, sientes que ya no fluyen las cosas. ¿Por qué? Porque te estás cargando con todo eso, ¿cierto? Pero es una, a ver, es que es la conexión. Cuando tú te conectas con eso que tú estás diciendo, yo puedo sentir entonces, por ejemplo, yo no siento el dolor de las personas, yo solamente siento la energía. Entonces yo siento que tú estás o bajito o alto de energía y por medio de eso puedo ayudarte, pero eres tú el que se sana. Ahora tú de pronto tienes un nivel más, lo que tú hablabas de la empatía, de sentir ese dolor, o sea que tú podrías curar ese dolor solo canalizando esa energía, curándola de pronto a través de ti para esa persona. Okay. Pues es una cosa bien bonita y porque lo que te estoy diciendo, todo es energía básicamente. Sí, sino que es un tema de mucha responsabilidad. Mucho, Alejo, mucho porque así como tú puedes curar, puedes hacer daño Sí, también. claro. Y así como yo recibo lo mío, yo te puedo transmitir lo mío también, si no lo hago de verdad con responsabilidad. O sea, por eso se dice, primero, yo no lo puedo ofrecer a Alejo y yo te hago que te veo como maluquito, no. Y segundo, yo tengo que ser muy responsable en decir, yo hoy sí puedo hacer esto, me siento de verdad equilibrada para darte. Si yo estoy mal, si yo estoy pasando por una situación mala, no puedo, no podría hacerlo, no sería responsable porque yo también te estaría transmitiendo eso, porque es un dar y un recibir, ¿cierto? Claro, claro, eso es un compartir de energías. Ujú. Caro, ¿qué son las constelaciones familiares? Ese tema, la verdad, lo desconozco mucho, pero lo he escuchado muchísimo últimamente. Bueno, Alejo, las constelaciones familiares se hicieron súper famosas por una serie que salió en Netflix. Ok, Básicamente es, ¿qué explica él? El sistema familiar, todo nuestro sistema familiar tiene que tener un orden, ¿cierto? Y él empezó a estudiar que cuando ese orden no está como se debe, hay un desequilibrio sistémico. Entonces, te voy a explicar un poquito. Si el papá, por ejemplo, está ausente y tú eres el hijo más que tiene más, una energía más poderosa en la casa, tú haces el papel de papá. Y ahí hay un desorden, porque tú no estás haciendo el papel de hijo. Entonces ahí empieza a haber un desorden. Este sistema te estoy hablando de la primera línea, papá, mamá e hijo, ¿cierto? Pero eso también puede ir atrás. Ahora, siempre se habla como del árbol genealógico y el árbol transgeneracional, en donde tú debes sanar con todas estas, como con los antepasados. Pero uno siempre primero va a la línea. Entonces, te voy a dar un ejemplo. A mí me va muy mal en la vida, yo no recibo plata, yo trabajo y trabajo y no. Yo puedo empezar a constelar, yo puedo constelar personas, situaciones, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? Te da una vista más amplia de lo que te está pasando porque tú no sabes qué te está pasando. Entonces yo te puedo decir, Alejo, no estás recibiendo dinero. Ok, por medio de unos, siempre se hace por medio de unos muñequitos o por medio de objetos en donde yo pongo como orden. ¿Cómo te ves tú, por ejemplo? Yo no te puedo decir lo que hago en constelación, pero te puedo decir, Alejo, ¿cómo te ves tú respecto a tu mamá? Ah, no, es que yo estoy siempre al lado de mi mamá. Eso no es un orden, porque tú en el orden debes estar debajo de tu mamá, porque tú eres hijo de tu mamá. Ahora, si tú sientes que estás ahí, hay un desequilibrio y por eso es que el dinero, por ejemplo, la mamá tiene mucho que ver con el dinero. ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un orden a ese sistema. Eso es lo que hace constelaciones familiares, le da un orden al sistema familiar. Se puede hacer individual con los muñequitos que te cuento, con objetos, o se puede hacer grupal por medio de personas que hacen el papel. Tú haces el papel de mamá, tú haces el papel de papá y bueno, tú haces el papel del sistema al que estemos constelando. Cuando he escuchado de estos sistemas y, por ejemplo, cuando usan ese tipo de personas, pues cuando no lo hacen con objetos, sino con personas, escucho que en esas terapias se llora mucho, se manifiestan muchos dolores y sentimientos negativos y que suelen ser muy fuertes. ¿Por qué suceden esas situaciones?
Depende del consultante, Alejo, pues porque es que si yo voy a consultar, por ejemplo, que me duele el pecho, ay, a ver, ha pasado, por ejemplo, me duele el pecho muy fuerte. Estuve en una constelación donde a un señor le dolía el pecho muy, 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 muy fuerte. Entonces una señora estaba haciendo el papel de esposa y él sentía que le estaban dando tiros en el pecho. Resulta que su esposa le había sido infiel y sentía él que le daban disparos en el pecho, pero no era literal que le hubieran dado un disparo que se hubieran muerto, sino que él sentía eso cuando su esposa le fue infiel y él quería tapar eso. ¿Qué Ok, hace la constelación? Saca a la luz cosas que tú quieres tapar en el inconsciente, porque las constelaciones familiares trabajan es en el inconsciente de las personas. Por eso se utilizan o cosas o otras personas para que yo no pueda manipular el inconsciente. Yo como consultante no lo manipulo. Entonces salen a la luz cosas que tú estás tapando conscientemente y por eso hay tanto llanto y tanto drama. Pero en realidad cuando tú estás en una constelación bien hecha, porque también es de mucha responsabilidad, porque se mueven energías de atrás, tú no deberías de ser tan dramático ni tan actor, porque tú debes actuar de manera natural, ¿me entiendes? ok. Entonces no debería de ser tan dramático, sino más bien como sacando todo eso. Entonces esa persona, por ejemplo, se dio cuenta que ese suceso lo había marcado demasiado y él dijo, a mí no me importa, a mí eso no me dolió, yo ya no la quiero, pero en realidad eso le había afectado mucho y por eso sentía esa cosa en el corazón y tenía problemas de salud ya con este tema. El, Ese tema que tocas, pues desde ese inconsciente, lo que están haciendo entonces en las constelaciones es manifestar ese inconsciente a un momento consciente, pero entonces también es trabajar con esa parte oscura, o sea, nosotros el día a día lo vivimos conscientemente frente a cierto tipo de actuaciones, pero negamos una realidad que tenemos atrás y en algún momento se va a manifestar y es cuando vienen muchos problemas y situaciones que generan traumas en la vida de una persona adulta, cosas que han negado. Siento que las constelaciones están haciendo eso, revelarte esos traumas que has querido negar, ese momento oscuro y llevarlo a la luz para que los enfrentes. Se aleja, mira, todos los seres humanos tenemos traumas. Desde el día que tú naces, tú tienes un trauma. Tú sales por el canal de parto y es un trauma. Si naciste por cesárea, es otro trauma porque no pasaste por el canal de parto, ¿cierto? Ahora, tú naciste y hay un bebé, por ejemplo, tú y yo somos gemelos y nacimos. Y mi mamá me presta un poquitín más de atención a mí y a ti un poquito menos. Eso es un trauma. Entonces, ¿por qué a ella le prestan más atención y no a mí? Y yo lo percibí de manera traumática. Porque yo me caí y no me sobaron, pero resulta que hasta todo es un trauma, pero cada persona, de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a su vida, lo toma como trauma o no, pero eso no lo sabemos, eso se viene a ver después. Por ejemplo, resulta que tú tienes cáncer y tú no sabes por qué. Tú tienes cáncer de lengua y tú nunca en tu vida ni fumaste, te alimentaste bien. Te voy a dar el ejemplo de mi abuela. Mi abuela tuvo cáncer de lengua y nunca supimos por qué tenía cáncer de lengua. Pero tú vas a ver luego, cuando tú haces el árbol transgeneracional y todo eso, y tú ves que ella tuvo un montón de problemas por medio porque ella nunca se pudo expresar con su mamá, porque ella la golpeaban, porque ella nunca podía hablar. Entonces, que lo representa por medio de un dolor en su lengua porque tenía que soltarlo. Por ejemplo, Claro. la tiroides es porque tú no puedes hablar de temas, porque siempre se te pone aquí. Entonces, cuando tú tienes un problema físico, es que tú empiezas a decir, pues pucha, yo tengo un problema y por eso ya fui al médico, no me lo curaron, ¿no? Entonces voy a constelaciones familiares donde te hacen consciente el inconsciente. Y ahí es donde empiezan a salir todo. Porque Alejo, por ejemplo, porque Alejo está enojado todo el día. Alejo no es que esté enojado todo el día, es que hay algo que lo hizo que él se enojara por tal cosa, porque le hace clic una cosita del pasado o una cosita que viene. También se llama lealtad familiar cuando, por ejemplo, un antepasado, tú estás heredando esa lealtad de un antepasado, pero no lo sabías. Este tema siento que da para mucho, para abarcar Muy. demasiado, porque hace poco me leí un libro que se llama El complejo de Romeo y Julieta y trata de todos estos temas. Es de un psicólogo colombiano que consume yagé y bajo unos sueños que tuvo, empezó a hablar pues, de los traumas que uno tiene de la infancia. Pero eso que dices es completamente cierto, lo de los traumas. Todos tenemos un montón de traumas.
y se vienen a manifestar mucho más adelante en la vida, muchísimo, muchísimo. Personas que no pueden tener una relación estable como en cosas sociales, pero en enfermedades, en, en aceptación de la muerte también, ahí se manifiestan un montón de situaciones y el problema es que la mayoría de personas nunca lo hace consciente, siempre vive Ujú. con ello. Y, y ahora que me explicas más lo de constelación es una herramienta muy poderosa, porque entonces es eso, es una herramienta que te hace a ser consciente de todos esos traumas. Brutal, la verdad es que brutal. Nosotros utilizamos una palabra que a mí me parece sensacional y es asentir. Asentir es sentir sin dolor, es aceptar sin dolor, ¿tú me entiendes? Como por ejemplo, mi mamá nunca estuvo conmigo porque tuvo que trabajar, entonces yo me sentí abandonada, ¿cierto? Pero yo ahora sé que ella hizo lo mejor que podía con lo que tenía y para mí fue un trauma, pero lo tengo que aceptar porque yo soy yo, porque ella tuvo que hacer eso. Si ella hubiese estado conmigo, me hubiera dado otro trauma diferente, entonces era sobreprotectora, ¿cierto? Entonces yo Claro, acepto que ella tuvo que hacer eso porque para darme la vida que tenía, lo asiento, ya no tengo ningún dolor, te acepto como eres porque eres la mamá que yo escogí. Y ahí también se conecta con otro montón de cosas que espiritualmente tú viniste a hacer algo a este mundo y por eso escogiste la familia que escogiste y ellos vinieron para darte este sistema que tú necesitabas para ser quien eres hoy. total, es cierto. Muy, muy complejo eso porque sentir sin dolores no es fácil. Requiere una aceptación y creo que una madurez espiritual y una madurez mental grande. Pues no madurez de dejar de actuar como somos, sino de un entendimiento muy grande de esa situación y qué me causa en mí, cómo lo puedo manejar de una manera más positiva. Y por eso, Claro, Alejo, necesitas ese acompañamiento, porque mucha claro, gente va y constela 30 veces y nunca entiende nada, porque necesitas ese acompañamiento para que esa persona te haga llegar a esa madurez que de pronto tú no puedes tener tan fácilmente por sí solo. total. Y ahora, con eso que hablas del acompañamiento, hay otro de estas terapias que lo necesita brutal y es el yaje. Un yaje sin acompañamiento es una persona que va y se droga y va y dice que se está conectando espiritualmente. Claro que es el yaje, que es esta terapia ancestral tan poderosa de nuestros indígenas precolombinos. Como qué es el yaje, cómo funciona. Alejo, para mí el viaje es como un regalito que nos dejó Dios en la tierra para conectarnos con la divinidad. O sea, hay una historia que dice que Dios llegó a la selva y puso unos cabellitos de ángel y ahí es donde ellos encontraron y pudieron encontrar la respuesta en esta raíz. Entonces, el viaje es una mezcla entre dos plantas, dos raíces, se cocinan por muchísimo tiempo, creo que son 48 horas en la selva. Lo hay en muchas partes de la, creo que están en Sudamérica y Centroamérica, y lo han consumido por millones de años. Lo consumen niños, abuelos, pero ahora no lo trajeron para que sea más visible, ¿cierto? Por esta sed de espiritualidad y de conectarnos con la divinidad. El yaje entonces se puede tomar líquido o en pasta, de acuerdo a como lo preparen los abuelos. Ellos lo hacen en unos rituales, cantando unos ícaros, y luego ofrecen una ceremonia en donde hacen un altar y te explican básicamente qué es lo que pasa, no muy hondamente porque ellos no tienen el don de esa palabra, y para mí la primera vez que lo tomé eso fue un choque porque ellos simplemente te explican cualquier cosa muy sencilla y te entregan y te sueltan. Por eso tú tienes que estar muy conectado con lo que realmente quieres ir a hacer con el viaje. No solamente es ir a probar por probar, sino realmente tú tienes una razón para ir, ¿cierto? Eh, sí, para mí es un regalo de Dios para conectarnos con la divinidad. Definitivamente expande la conciencia de una manera demasiado rápida. Dicen que tomar yageo o expandir la conciencia equivale a muchísimos años de terapia tradicional, porque tú puedes ver de manera más pura tus pensamientos, te conectas con tu yo interior de verdad, o sea, te abre y el viaje te muestra lo que tú no quieres ver. Eso, eso porque eso que dices, hay que hacer ya sea intencionándolo, como hemos hablado de las otras terapias,
pero más allá de esa intención te muestra cosas muy fuertes y te hace enfrentar la realidad de otra manera, o no sé, ¿qué estás enfrentando en el viaje? ¿Cuándo se vuelve tan complejo? Porque cuando yo tuve la experiencia, no, digamos que no fue la mejor y no, no quedé con muchas ganas de repetirlo, la verdad. Pues siento que no fue un buen guía y que fue una medicina que golpea muy duro a comparación de otro tipo de medicinas. Pero ¿cómo es esa experiencia en una persona que ha tenido mucho más contacto con él, que lo ve desde una posición de más amor? Porque si hubo algo que aprendí que me pareció muy valioso es el amor. Sentí mucho amor por mis padres. O sea, recuerdo que sentí un amor increíble. Yo nunca había sentido un amor tan grande como el que sentí en un momento por mis padres ahí mientras lo practicaba. Pero, pero ¿cómo es esa lucha, esa revelación de situaciones? Mira, Alejo, yo he tomado yaje 5 veces. Para mí no es una terapia que yo diga, eso se hace cada 8 días, me parece una cosa súper irresponsable y respeto a quien lo haga, ¿cierto? Mi primera toma de yaje, yo fui muy consciente de lo que quería hacer y yo quería que el yaje me hablara acerca de lo que yo necesitaba hacer en la vida porque estaba muy perdida, porque estaba en esta búsqueda. Y cuando yo me conecté, yo me acuerdo que yo soy muy fuerte para todo esto y de conectarme y tuve que tomar 3 veces. Yo no pintaba, así le llamamos cuando ya, y yo no pintaba y el taita me decía, tienes que hacer rapé, por ejemplo. Rapé también es algo que te ponen en la nariz para que se te abra el tercer ojo y tú puedas expandir un poquito. Y cuando yo hice ya rapé, fue impresionante porque como que me elevé y eso permitió que me diera más. De hecho, fue la única vez que hice rapé y no lo vuelvo a hacer nunca más. Y cuando yo me conecté con el fuego y con la persona que cantaba los ícaros, yo solo podía ver amor, lo que tú estás diciendo. Yo solo sentía amor. Yo estaba sola. Habíamos más de 25 personas y yo estaba sola. La ceremonia empieza más o menos donde yo voy, empieza a las 9 de la noche y se termina a las 9 de la mañana, son casi 12 horas. Mi pinta empezó como hacia la 1 de la mañana y yo sentí que yo estuve toda la noche conectada con el fuego y con la música. Y él me mostró que yo solamente tenía amor para brindar, o sea, que solamente yo podía brindar y recibir amor en ese momento. Entonces, tú no recibes el mensaje en ese momento, tú no recibes y tú no dices, ay, mira, hoy ya sé la respuesta del yaje, no, eso trabaja días siguientes. Y luego tú vas entendiendo un montón de cosas y por qué. Por eso te digo que tiene que ser muy intencionada. No he tenido experiencias muy malas, pero tuve una experiencia en la que yo te lo conté ahorita. Una persona que conocí en esta ceremonia, me dijo, Caro, yo celebro la ceremonia en otra parte, ¿quieres venir? Y me invitó. Y yo fui y era en una casa, una cosa súper hechiza. Ella y su esposo celebraban la ceremonia, se vestían se disfrazaban de taitas cuando eso lo tiene que hacer un taita. eh, y fue una cosa súper tesa porque fue una droga. O sea, ellos lo hicieron como droga y yo lo sentí como droga y ese día tuve una experiencia súper fuerte y yo vi como mis manos se llenaban de sangre y yo me hacía así y me miraba al espejo y mi cara era llena de sangre y yo decía, yo necesito irme de aquí. Y yo iba a coger las llaves de mi carro y me iba a ir y yo decía, ¿cómo me voy a ir así? O sea, esta gente es súper irresponsable porque cuando tú vas a una ceremonia responsable te quitan las llaves, te quitan el celular, tú no puedes, o sea, estás conectado realmente. Allá era en una casa, tú ibas y tirabas lo que quisieras y dame más y como esa sangre me pintaba la cara y yo luego iba y me lavaba la cara y seguía chorreando sangre porque todo estaba oscuro y prendí la luz y vi que estaba normal. Ahí me di cuenta que todo está en la cabeza. Claro, como yo iba predispuesta porque esto no es una ceremonia real, yo sabía que esto era mentira y el viaje me estaba mostrando que todo está en la cabeza y que todo esto era mentira. Entonces, por eso te digo, tiene que ser muy responsable que tú lo hagas, de verdad conectarte con la ceremonia y el viaje te muestra todo lo que tu ego no te quiere mostrar. Entonces, Oh, hay gente que solo completa. va por ir y se revuelcan en el piso y tú los ves de verdad como culebras revolcándose en el piso y dices, pero ¿qué pasa? Y al otro día dicen, es que yo no creía en esto, yo vine como para demostrarme que yo soy fuerte y yo soy capaz. Tu ego se desvanece ahí y cuando tu ego está tan fuerte, el viaje te pega tan duro
que te dice yo soy más fuerte y yo vengo a darte mi poder, ¿cierto? Cuando tú te rindes al tenyaje y de verdad vas con una intención, puede darte una respuesta un poquito más amorosa, es lo que he aprendido yo. Yo creo que hay algo muy interesante que dices y es con esto del ego. A mí me ha pasado es con los hongos. Los hongos tienen una destrucción del ego brutal, pero brutal. Y es real cuando tú aprendes a identificarte más allá de soy Alejandro Castelblanco, sino que soy otro, pues soy una persona conectada con este universo y que todos somos uno y el ego me hace sobrevivir en muchas situaciones, pero no es lo que guía mi vida. Cuando uno destruye ese ego, aprende a entender mucho más al otro, a ser más comprensivo, Compasivo. compasivo, pero, pero te revela realmente quién eres y quién no eres, que no eres ego. Ujú. Cuando uno entiende que uno no es ego, yo creo que es un momento de iluminación muy bonito. Y para las personas que lo consiguen con el viaje me parece brutal, brutal Sabes, porque Alejo, lo que pasa es que el viaje es una cosa muy incómoda. Es muy incómodo porque entonces tú tienes que pasar por, primero que todo, tú estás conectado con la tierra, tú estás prácticamente en el piso, conectado con la tierra, no es nada cómodo estar ahí, no es nada cómodo vomitar, que es hacer la purga, y de verdad que no todo el mundo hace la purga, pero para que tú pintes casi siempre tienes que purgar, entonces es incómodo ir al baño, tener diarrea, tener que vomitar, eso te rompe el ego para empezar, y segundo, por ejemplo, mi última toma de viaje, yo decía, no estoy sintiendo nada. hola. Creo que se desconectaron los audífonos. Se te mutió. Ya. Ya. Entonces, yo decía, yo vine a perder el tiempo, yo no veo nada, yo no estoy pintando y yo no podía ni vomitar y tenía una cosa aquí súper fuerte y yo decía, pero ¿por qué? Porque yo no me estaba soltando. Al final pude purgar y bueno, y miraba el cielo, yo no veía nada. Y al otro día el taita decía una cosa y decía, quiero contarles que mucha gente, yo vengo desde el otro lado del mundo y vengo solamente para escuchar que la gente quiere tener experiencias psicodélicas y ver luces y ver, eso no es el yaje. El yaje es estar conectado contigo. Él y empezó a decir unas palabras muy bonitas y yo decía, pucha, uno siempre está esperando afuera. Cuando yo estoy aquí sintiendo esta energía de esta gente tan bonita, los cantos, yo decía, yo me siento tan bien en este lugar, es que es la gente que me gusta, siento la energía, pero yo quería ver luces, quería enloquecerme, quería ver, yo qué sé, lo que uno ve cuando toma ya es casi siempre, y él me decía, eso no es, y entonces eso también es una enseñanza, que tú muchas veces viendo una respuesta, pues no es lo que tú quieras, es lo que él te quiera mostrar. Total, yo siento que eso que dices, cuando uno está esperando algo de este tipo de terapias ancestrales, de plantas, uno está esperando es una experiencia psicodélica y no una experiencia espiritual. Ahí sí se puede llamar una apropiación cultural. Pues porque no lo estás haciendo con el sentido que lo hacen estas personas realmente, sino que lo estás haciendo con un sentido de quiero drogarme y quiero ver hasta qué punto llego y hasta qué tan high puedo estar, pero no me importa realmente la experiencia. Y creo que es cuando viene el conflicto, personas que quedan rayadas en la cabeza, que tienen experiencias súper locas, algunas personas hasta han fallecido con la irresponsabilidad de malos guías o de la experiencia que llevan. Entonces es entender que esto es de una suma responsabilidad muy grande. Bueno, yo creo que me voy a despedir a Leo porque yo no te escucho nada y bueno, qué pesar que nos tenemos que despedir así, pero muchísimas gracias por invitarme, qué conversación tan interesante y bueno, Vale, no, muchas gracias, Caro. nos vemos en Chao. otra ocasión, bye. De una, vale, chao. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que los temas que tocamos hayan sido interesantes, que puedan buscar una mayor conexión con ustedes mismos, con su espiritualidad. Hay mucho tipo de terapias, pero siempre hacerlo de manera responsable, con personas que sepan del tema, que estén capacitadas para darlo y también acompañados de un apoyo psicológico en muchas ocasiones, porque todo se tiene que hacer desde la responsabilidad y el respeto con el que merecen este tipo de terapias. Los esperamos en un próximo episodio, ojalá podamos volver a tener a Caro. Creo que ese tema que estaba tocando al final de la apropiación cultural es súper delicado y súper interesante.
Y muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y que vivan su día de manera brutal y conéctense con ustedes mismos. Eso es fundamental para tener una vida más plena, más tranquila, con menos enfermedades y con más superación.